Bueno, buenos días a quienes están conectados. Vamos a esperar 2, 3 minutos más mientras terminan de conectarse. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, buenos días a todos los que nos saludan en el día de hoy, a quienes nos acompañan en este webinar. Gracias por estar hoy con nosotros. Mm, Este evento tendrá traducción simultánea en español e inglés. Pueden seleccionar el idioma de su preferencia en el icono del mundo que aparece abajo en sus pantallas. En nombre de la Organización Panamericana de la Salud, les damos la bienvenida a este seminario virtual.
consumo anual de alcohol per cápita en la población, una herramienta de medición para apoyar las políticas públicas. Mi nombre es Mario Alberto Zapata, asesor regional en alcohol y sustancias psicoactivas en la sede regional en Washington, D.C. Tendré el honor de moderar y presentar en el día de hoy este evento, el cual no hubiera sido posible sin el concurso de nuestros destacados expositores, a quienes agradecemos su tiempo y dedicación en el día de hoy. Al equipo humano del Departamento de Enfermedades No Transmisibles de la Organización Panamericana de la Salud y por supuesto a todos ustedes quienes en todos los países de la región nos acompañan. Agradecimiento a nuestras oficinas de los países de la región de las Américas, sus representantes, asesores, consultores y asistentes, quienes han apoyado la convocatoria a este evento y en especial agradecemos la participación de los puntos focales de los gobiernos de la región para quienes va dirigido con especial énfasis este evento. Al final de nuestro seminario virtual en el día de hoy, esperamos que ustedes como participantes reconozcan la importancia y adquieran algunas habilidades para el cálculo y monitoreo del indicador del consumo anual per cápita de alcohol en la población de sus países y reconozcan su importancia para evaluar la efectividad de las políticas públicas que buscan la disminución del consumo de alcohol y la mejora de la salud de la población. La grabación de este webinario estará disponible en el canal de YouTube de la organización y además estará disponible en la página web del evento. En el chat les estamos colocando links en YouTube y el link de la página web del evento. A continuación, quiero hacer mención breve a la programación del día de hoy, para la cual esperamos puedan acompañarnos durante el transcurso de 1 hora y media. Sus preguntas e inquietudes pueden ser colocadas en el chat y en lo posible consolidaremos alguna respuesta siempre y cuando el tiempo lo permita. Si no, serán un insumo importante para eventos posteriores. De antemano, gracias por su participación. El día de hoy tendremos el saludo e instalación por parte del Dr. Renato Oliveira, jefe de la Unidad de Salud Mental y Sustancias Psicoactivas. A continuación hablaremos en contexto de la estrategia mundial y el plan de acción para reducir el consumo de alcohol por el Dr. Juan Telo de la Organización Mundial de la Salud. Luego entraremos en la conversación con el Dr. Kevin Shield, quien con su experiencia nos hablará de la importancia y beneficios del indicador alcohol per cápita como medida para determinar los niveles de consumo de alcohol y la carga de enfermedad y mortalidad atribuible al alcohol en la población y su relación con las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En las 2 sesiones siguientes, nuestro invitado economista Norman Maldonado, acompañado por Juan Camilo Herrera, nos presentarán su experiencia para definir y lograr el cálculo del indicador del consumo de alcohol per cápita en la población. Y finalizamos con la presentación sobre el curso virtual disponible en el campus virtual de la OPS para motivarlos a repasar algunos conceptos sobre el tema y apoyar su labor de monitoreo de las políticas de salud pública que buscan la disminución del consumo de alcohol en la región. Igualmente, disminuir el impacto sobre los indicadores de enfermedad. Para ello, el consultor de la OPS en Colombia, Leonardo García, a quien agradecemos su apoyo, nos presentará un resumen de objetivos y contenidos del curso. Sin más, damos inicio y solicitamos al doctor Renato Oliveira, jefe de la Unidad de Salud Mental y Uso de Sustancias Psicoactivas de la Organización Panamericana de la Salud en Washington, para que nos dirija unas palabras de instalación. Tiene usted la palabra, doctor Renato. Muchísimas gracias, Mario. Buenos días a todos y a todas. En nombre de la Organización Panamericana de la Salud, de nuestro Departamento de Enfermedades No Transmisibles y Salud Mental y de la Unidad de Salud Mental y Uso de Sustancias, reciban un saludo muy especial
y les doy la bienvenida a participantes de todos los países de la región y agradecemos el valioso aporte de los ponentes que nos acompañan en el día de hoy para compartir sus conocimientos para el desarrollo de este webinar. Para la Organización Panamericana de la Salud es muy importante brindar apoyo técnico y formación para que los países de la región y los responsables de la política pública puedan tener información confiable y actualizada de los problemas de salud que deben ser prioritarios para la mejora de los resultados en salud en la población. El uso de alcohol es uno de los principales factores de riesgo para la salud pública y su intervención para lograr la disminución del consumo debe ser prioritaria para impactar indicadores de enfermedad y mortalidad. En el mundo, 2.6 millones de muertes al año se atribuyen al consumo de alcohol, lo cual representa el 4.7% del total de muertes. El consumo de alcohol en la región de las Américas es aproximadamente un 40% mayor que el promedio global y como región ocupamos el segundo lugar en consumo, solo superados por la región de Europa. Ante esta realidad, es esencial contar con herramientas y datos confiables para monitorear y formular políticas de salud pública efectivas que permitan tomar decisiones acertadas para lograr reducir el consumo de alcohol. El consumo anual per cápita de alcohol, tema que se desarrollará a continuación en este evento, se ha establecido como el indicador más confiable para monitorear las tendencias en el consumo de alcohol. Este indicador es clave, no solo para comprender la dinámica del consumo de alcohol en la población, sino también para evaluar la efectividad de las políticas implementadas y su alineación con los objetivos del desarrollo sostenible. El consumo de alcohol per cápita por año en litros de alcohol puro es uno de los indicadores de la meta de salud 3.5 de los ODS, que es fortalecer la prevención y el tratamiento del uso indebido de sustancias, incluidos el uso indebido de estupefacientes y el uso nocivo de alcohol. Por lo anterior, realizamos eventos como el del día de hoy. Es una contribución para abordar de manera efectiva este tema y mejorar las capacidades de gestión para el monitoreo, lo cual permitirá la elaboración acertada de políticas públicas de mayor impacto para reducir el consumo de alcohol. De nuevo, quiero agradecer a los participantes, de manera muy especial a los puntos focales de las instituciones de los gobiernos de la región y también a nuestras representaciones de país, a los ponentes invitados, a los organizadores y personal de apoyo. Esperamos que este webinar en el día de hoy llene sus expectativas y que pueda apoyar la mejora en el conocimiento en el tema para entre todos implementar estrategias que permitan la disminución del consumo de alcohol y la mejora de la salud de la población en las Américas. Muchas gracias a todos y a todas por su participación y éxitos en esta jornada. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Renato, por sus palabras. A continuación tengo el gusto de presentar al doctor Juan Telo. El doctor Telo es jefe de la unidad Menos Alcohol del Departamento de Promoción de la Salud de la Organización Mundial de la Salud, con sede en Ginebra, Suiza. El doctor Telo nos hablará en el día de hoy del contexto de la estrategia mundial y el plan de acción para reducir el consumo de alcohol. Bienvenido, doctor Juan, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias. Buenos días y buenas tardes a todos y a todas. Es un placer estar aquí, hablarles en este evento. Gracias también a los organizadores por haberme invitado a participar. La perspectiva que desarrollaré hoy día es global, pero como verán, también con un poco de sabor regional. Y voy nada más ahora a empezar la presentación. Entonces, empecemos con las buenas noticias. La tendencia global en general sobre el consumo de alcohol per cápita es buena en los últimos años. Ha sido una tendencia
hacia los objetivos del milenio, que consistían en reducir el consumo per cápita a nivel global. Estos son los datos que nosotros tenemos hasta el 2019. Las proyecciones a partir del 19 no son tan floreadas como se ven en estas tendencias, pero los datos aún no son oficiales. Como el doctor Renato había anticipado, efectivamente el consumo de alcohol tiene consecuencias para la salud. Hablamos de 2.6 millones de muertes en el 2019 y eso equivale al 4.7 total de muertes, de todas las muertes atribuidas al consumo de alcohol. ¿Cómo se hace esa atribución? Es parte de lo que el doctor Shields va a presentar en el próximo bloque. ¿Quiénes están más afectados? Bueno, son generalmente los hombres, que son los que más beben y que están también más predispuestos y más expuestos a los daños derivados del consumo de alcohol. Pero cuando miramos con una lente de equidad, son las generaciones más jóvenes que en realidad se ven afectadas y también los niveles socioeconómicos más bajos. Y eso lo vamos a ver enseguida cómo se traduce a nivel de país. ¿Cómo sabemos que tenemos 2.600.000 muertes por año en el 2019? Bueno, ustedes informan a la OMS a través de las oficinas regionales los números de muertes y de ahí se hacen algunas estimaciones, se usan también y se comparan y se validan con otras fuentes de información que ustedes ven en la base de esta lámina. Informa después el sistema global de vigilancia de alcohol y salud que está accesible a todos ustedes. Nosotros comúnmente lo llamamos GISA. Este informe también, este sistema también permite hacer el informe global sobre el estado de alcohol y salud, que es obligatorio para la organización y que, por supuesto, ilustra el trabajo hecho no solo por el secretariado, es decir, por la OMS y las oficinas regionales, pero también, sino también por los Estados miembros. E importante, ya lo había anticipado Renato, estas son las informaciones estadísticas que constituyen después, que van a informar los objetivos sostenibles de desarrollo sostenible del sistema de Naciones Unidas. Pero también informa el marco de las metas voluntarias de las enfermedades no transmisibles y otros documentos. Entonces, cuando hablamos de 2.600.000 muertes, en cómo están distribuidas o cómo se componen esas muertes, ustedes lo ven en la parte derecha de este gráfico, en la torta, donde ven claramente, como sabemos, en la parte de comunicables, condiciones comunicables, que, perdón, no se ve acá el porcentaje, pero es alrededor del 22%. Después tenemos también cánceres, enfermedades cardiovasculares y como ven también una parte importante son el aparato digestivo, las enfermedades digestivas en general. Vemos que en la región de las Américas, como se había anticipado, el consumo por cápita promedio para el año 2019 es de 7.5 para nosotros a nivel global, 7.6 en las oficinas regional. Hay una pequeña diferencia en el número que hay que ajustar. Cuando en realidad a nivel global lo ven es 5.5%, es decir, el consumo por cápita es 5.5 litros, perdón, por año para los mayores de edad considerados a partir de los 15 años. Los detalles estadísticos los van a ofrecer y los van a escuchar con mejores fuentes en la próxima exposición. Pero si tenemos un 7.5, 7.6 en la región de las Américas, ¿cuáles son los países que están a la base de estas estadísticas? Y bueno, lo ven en este mapa y en estas estadísticas, los que están en rojo particularmente, que son Estados Unidos, Canadá, Argentina, Chile,
y algunos países como Barbados, Granada, Panamá. Sin embargo, esto, como es lo que vamos a ver, es un excelente indicador de cuál es el consumo en la región. Pero si vamos a mirar también con una lente de equidad, es importante entender que el indicador describe el consumo, pero no necesariamente describe la carga de las enfermedades. Entonces, ustedes pueden medir las cargas desde distintas perspectivas. Acá yo he usado los años de vida con disabilidad porque me parece, a mí personalmente es un indicador que me permite relacionar más fácil. Y entonces cuando hacemos ese tipo de análisis en la región, vemos que los países que tienen diferencias socioeconómicas importantes en la sociedad también tienen una carga mayor. Y eso lo anticipamos porque dijimos que las clases sociales más bajas son las que más se perjudican, lo que nosotros llamamos el paradigma del consumo de alcohol. Entonces, ahí ven que todos los países de Centroamérica empiezan a tener una relevancia importante, como así también Brasil, Paraguay y de nuevo Chile. La otra buena noticia es que esto no es extraño y la política a nivel global ha tratado, las políticas de salud han tratado de mantener un enfoque de salud pública en este tipo de intervenciones para prevenir esa carga a nivel social, que sabemos no es solo en salud, es también a nivel social, a nivel cultural, a nivel económico. Entonces, en el 2010, acá, bueno, en realidad los trabajos empiezan mucho antes. Se llegó a, por lo menos en el 2010, a la primera estrategia global para reducir el consumo nocivo de alcohol. Y esa fue un extremado esfuerzo llegar a ese compromiso a nivel internacional, con países que tiraban para un lado, otros para otro. En realidad el documento es un marco de referencia importante para todos nosotros y sigue aún muy vigente, como tendrán la posibilidad de ver enseguida. Em, di- el, em, Hay otros acuerdos a nivel global que incluyen los SDGs, em, y eso después se tradujo en la teoría, en los best buys, en las mejores elecciones con la OMS en el 2017, que después se actualizó en el 2023. En el 2018 se elaboró un paquete específico para el apoyo a los países llamado SAFER, que ustedes tienen acá. En todas estas láminas pueden ser compartidas, tienen todos los enlaces a los documentos en los distintos idiomas, particularmente en español y en inglés. Y tienen también a nivel regional, que es lo que ustedes ven abajo, hay algunos documentos importantes que captan este movimiento a nivel global y que es importante que ustedes tengan presente, porque también describe las situaciones a nivel nacional. Hasta que llegamos al 2022, donde después de una evaluación a nivel global, se concluye que era necesario impulsar nuevamente la estrategia y se pide a la Asamblea, al Secretariado, la Asamblea Mundial pide al Secretariado que elabore eh, un plan de acción más concreto. Entonces, para la estrategia global, lo importante es que ustedes ya ven que es un enfoque multidisciplinario que habla de mortalidad, pero también de morbilidad, que se refiere no solo a la parte sanitaria o salud pública, sino también a las consecuencias sociales. Y por lo tanto, se pide que haya acciones a nivel de consumo, a nivel de contextos, a nivel de los tipos de los patrones de consumo y también de los determinantes sociales. Con respecto después llegamos en el 2015 a los objetivos de desarrollo y acá, como se anticipó, esto es bien explicitado, van a ver la coherencia también de estas políticas y acá en el 2015 se hace explícito la meta 3.5, en particular la que nos concierne hoy día es la 3.5.2, que es el consumo de alcohol
per cápita para el año calendario de alcohol, consumo de alcohol puro para 15 años o más. Pero, ¿cuáles fueron las lecciones aprendidas que llevaron a la Asamblea a pedir la elaboración de una acción global, de un plan de acción global? Bueno, en los últimos años hemos visto una globalización de la producción de alcohol, una falta de consenso sobre la necesidad de una normativa a nivel global, a diferencia del tabaco, por ejemplo. El hecho de este trade-off entre salud y economía, la influencia de los intereses comerciales, la complejidad del problema, que no es solamente decir hay que terminar con el alcohol, sino todo el tejido cultural y social que hay alrededor de la normalización del alcohol. Pero también no podemos negar que ha habido una falta de voluntad y de liderazgo político, a veces no por mala intención, sino también por ignorancia del aspecto o del abarcativo, tan abarcativo del problema de consumo. La necesidad de acciones intersectoriales para los cuales nuestros ministerios no están necesariamente capacitados o no forman parte del DNA de muchas de nuestros gobiernos. El mercadeo digital y las plataformas, así como la capacidad limitada de vigilancia y de monitoreo. Hoy se llegó a la articulación de este plan de acción global que tiene una meta, perdón, no la he traducido, pero tienen los objetivos, tiene objetivos operativos, principios, áreas de acción que son en las que me voy a detener un momento, metas e indicadores. Voy a esquivar todo este tipo de objetivos que yo creo que son bastante, viendo el perfil de los participantes, creo que se conocen bastante bien en general sobre la importancia de tener objetivos operativos para cuidar a las familias, las comunidades y las naciones de diferentes puntos de vista, que incluye no solo la salud, como ya lo escuchamos, sino también el diálogo multisectorial y el impacto en las familias y comunidades. Estos son los principios operativos que serán simplemente muy familiares a todos en las Américas, menos en otros países, y por eso viene explicitado también en el plan de acción global. Pero ¿cuáles son las áreas? Que creo que eso es una parte importante. Bueno, la primera tiene que ver con la implementación de estrategias de alto impacto. Y me voy a detener un poco sobre ese tema. Abogacía, asociación y coordinación, apoyo técnico y desarrollo de capacidades, sistemas de información y de conocimiento y movilización de recursos. Como ven, esas áreas también responden a la evaluación que se hizo y que dio origen después a la necesidad de hacer el plan de acción global. Pero al mismo tiempo van a reconocer muchos de estos elementos en la estrategia global que aún sigue vigente. Entonces, la forma de organizar las áreas para acción es una introducción que generalmente resume un poco la evidencia. Cada área tiene metas, indicadores e hitos a nivel global y acciones propuestas para los Estados miembros, para el secretariado. Y esta es una parte innovativa con respecto a la estrategia. Tiene también para los socios del Sistema de Naciones Unidas, para las asociaciones profesionales, la academia y la sociedad civil. Pero también tiene medidas propuestas para los operadores económicos que trabajan en la producción y el comercio de alcohol. Por ejemplo, van a reconocer en la primera área, el primer indicador que tenemos es por lo menos reducir de un 20% el consumo de alcohol con base al año 2010. Es decir, como ven, hay una coherencia en este tipo de indicador justamente porque es el que nos permite establecer con una cierta seguridad cuál es el consumo por año y por lo tanto estimar el daño o la carga para los países. Y en este caso también un 70% de los países hayan introducido por el año 2030, porque ese es el vencimiento del plan. En el 2030, el 70% de los países hayan introducido, promulgado o mantenido la implementación de intervenciones de alto riesgo. ¿Y cuáles son esas intervenciones de alto riesgo? Son
incorporan los Best Buys o estos 5 más otros, no solo costo efectivo, pero sino interventos efectivos, que son los que ustedes tienen acá, y yo voy a ir un poquito en detalle. Que ustedes encuentran también en un curso virtual de la PAJO, de la OPS en el campus virtual, que también pueden acceder libremente. Entonces, el primero tiene que ver con las restricciones en la disponibilidad de alcohol, y acá yo le he acompañado con algunos de los documentos más recientes que hemos producido y que ustedes están en inglés generalmente, pero fácilmente traducibles con Google. Adoptar medidas contra la conducción bajo el efecto de alcohol. Después tenemos también acceso universal a tamizaje, intervenciones breves y tratamiento, medidas que tengan a restringir o completamente prohibir todo lo que sea el mercadeo, la promoción y la sponsorización de eventos que tengan que ver con deportes. Y por último, el quinto es aumentar los precios a través de impuestos y políticas de precios, pero eso incluye también eliminar o reducir los subsidios para los operadores económicos. Ese es un gran tema. El paquete que hemos desarrollado globalmente para el apoyo a los países también busca estos elementos de implementar, proteger y monitorear. Es decir, no solamente tiene interventos que son concretamente técnicos, sino también tiene un esquema y unos elementos de implementación concreta y cómo manejar los conflictos de intereses, etc. Yo dejaría acá para dar espacio a los demás exponentes, y bueno, hay un elemento también que quería compartirles, que si quieren, aparte del curso en el campus virtual, también hay un policy brief que ustedes pueden consultar online, y acá les dejo el enlace. Gracias. Gracias, doctor Juan, por su presentación. El doctor Juan Telo nos ha presentado la importancia que tiene para la Organización Mundial de la Salud, y ha hecho realmente mención al trabajo conjunto con la Organización Panamericana de la Salud para estos temas, priorizarlos en el trabajo que se realiza en el mundo. Y realmente usted nos señala la situación de enfermedad y muerte que produce el alcohol, y la importancia para los sistemas de información y de los datos que deben colectar los países para ayudar a consolidar las encuestas mundiales y así tomar decisiones adecuadas en el tema del alcohol. Agradecemos igualmente en el chat todos los saludos de las personas que nos acompañan desde Centroamérica, Latinoamérica, Suramérica, el Caribe, y algunas personas también Norteamérica, de Puerto Rico y algunos otros países. A continuación les presentamos al doctor Kevin Shell. El doctor Kevin hace parte del equipo de investigación de políticas de salud, de salud mental del Centro de Adicciones y Salud Mental de Toronto. Y de otra parte es el director del centro colaborador de la OPS y de la OMS en esta misma institución. El doctor Chill es asesor y ponente en diferentes eventos, ha sido invaluable trabajador por estos temas y científico destacado. Nos hablará de la importancia y beneficios del indicador alcohol per cápita como medida para determinar los niveles de consumo de alcohol y la carga de enfermedad y mortalidad atribuible en la población, y de su relación con las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Adelante, tiene usted la palabra, doctor Kevin. Great. Hi, everyone. My name is Dr. Muy bien, Kevin. ¿cómo está? Soy Kevin Shield. Muchas gracias por esta presentación. Hoy les voy a hablar acerca de por qué el consumo de alcohol
adultos per cápita es la más precisa, la más fiable, la menos costoso y el indicador más responsable de consumo de alcohol, alentándoles a nivel de los países a que hagan un monitoreo al menos anualmente y, de ser posible, mensual o semanalmente, porque eso nos dará una gran cantidad de datos para poder evaluar el consumo de alcohol y el daño atribuible al consumo de alcohol a nivel de los países. Por ello, en cuanto a consumo de alcohol, a veces lo enmarcamos en cuanto a la importancia que este tiene en cuanto a los objetivos de desarrollo sustentable. El alcohol causa mucha carga de salud social y económica. 2.6 millones de muertes año con año, causando una gran cantidad de daño social y económico. El alcohol, a diferencia de otros factores de riesgo como es el tabaquismo, tiende a causar mortalidad y morbilidad entre personas jóvenes. Por tanto, hay muchas leyes en cuanto a la población que trabaja y la carga sobre el sistema de justicia criminal y los problemas que causa en general el alcohol, lo cual nos lleva al Objetivo de Desarrollo Sustentable 3.5, donde se habla de la prevención y tratamiento, el fortalecimiento en cuanto al uso de sustancias nocivas. Con esto, ¿cómo podemos entonces medir los avances tendientes a alcanzar dicho objetivo de desarrollo sustentable? Bueno, pues yo propongo que la mejor manera de hacerlo será midiendo el consumo de alcohol por adultos per cápita. Y sobre esto versará mi presentación. Primero, la presentación del consumo per cápita entre adultos. En segundo lugar, las fuentes de datos para medir dicho consumo per cápita de entre adultos. En tercer lugar, cómo mejorar la medida del consumo per cápita para adultos, centrándonos en las Américas, ya que hay distintos países que confrontan distintos problemas en cuanto a la medición de dicho consumo de alcohol por adultos. ¿Por qué utilizar estos datos? Bueno, hay muchas otras métricas que incluyen, por ejemplo, aspectos como las borracheras, las personas, por ejemplo, que consumen 5 o más tragos por día, o sea, con un consumo muy aumentante, el uso de alcohol en general. Las personas que tienen dependencia requieren tratamiento, es otro indicador importante. Y por otro lado, tenemos otros, y todos estos son datos basados en encuestas muy importantes y todos han de ser medidos. La razón por la cual el consumo de alcohol per cápita entre adultos es la más importante es porque es una medida de uso de alcohol y no depende de encuestas de la población que subestiman con frecuencia un 70% del alcohol que se consume. A realizar una encuesta y si sumamos todo el consumo entre los que responden, eso tan solo equivale a un 30% del alcohol que se consume en un país. O sea que estamos sometiendo en estas encuestas un 70% del total de alcohol que se consume en un país. Y lo sabemos porque lo comparamos con las estadísticas de ventas y consumo per cápita. Si dependemos de estas encuestas, estamos omitiendo una parte muy importante del alcohol que se consume en un país. Además, estos datos de las encuestas no solo subestiman por un 70% el consumo, sino de manera congruente lo hacen así. Unas miden 70% y otras miden un 40% del consumo de alcohol. Y este no es un fenómeno que se presente particularmente. Con el paso del tiempo verán ustedes que hay una disminución, una tendencia en la disminución de esta tasa de cobertura. Aun si tenemos un consumo estable de alcohol, la disminución en las tasas de respuesta en las encuestas nos indican que el consumo de alcohol está disminuyendo, que puede ser estable o que puede estarse acrecentando. Entonces, las encuestas que dependen de este método nos presentan problemas a nivel del consumo. El siguiente factor que querría mencionarles es cómo es que el uso de alcohol se relaciona con la presentación de enfermedades. Verán ustedes que el volumen de consumo de alcohol es sin duda el que se correlaciona más con todas las causas de enfermedades. Lo vemos, por ejemplo, esto se relaciona con frecuencia a menos enfermedades, sobre todo lesión
enfermedades cardiovasculares y de otros tipos, enfermedades infecciosas también. Drinking occasions when it's related. Oh, sorry. Okay, sorry, I'll continue. So when we look at the heavy drinking occasions, Además, cuando se toma demasiado, se relaciona no tanto a las categorías de enfermedad, sino el volumen de consumo. Y esto lo ven aquí. Aquí ven el consumo per cápita y las muertes por alcohol. La correlación es bastante alta para el consumo per cápita de adultos, que es a la izquierda. Y la derecha, los eventos episódicos, la distribución es mucho más amplia. O sea, el consumo episódico refleja el daño causado en el país. Eso no quiere decir que no debemos de medir el consumo episódico. También se relaciona a daños y a enfermedad y hay que medirlo, pero cuando estamos viendo la medida principal de consumo de alcohol en el país debe de ser el consumo per cápita, porque es que el más se relaciona al daño, el más efectivo de medir y el menos costoso. Otro ejemplo que quisiera darles es el impacto que tuvo COVID-19 en el uso de alcohol. Cuando vimos las ventas, vimos inmediatamente que el impacto que tuvo el COVID-19 en el uso de alcohol. Y esto nos dio una respuesta rápida a lo que estaba ocurriendo en el país. Si se aplica una política, no va a haber las muertes de cáncer o de cirrosis, porque eso toma 1 o 2 o varios años. Y en cuanto a cáncer, 10 años para que tenga un efecto. Mientras que cuando estamos viendo el consumo per cápita de adulto, lo vemos inmediatamente. Si están midiendo el PC, como lo hacen algunos países por semana o mes, ve el impacto inmediato que tiene un cambio de política o como tiene un evento tal como el COVID-19. Otro que vimos inmediatamente fue la crisis financiera en 2008. Vimos un impacto inmediato causado por la crisis financiera en el uso de consumo de alcohol. Así que esto es muy costo efectivo porque depende de datos que ya existen y da una respuesta muy inmediata para poder determinar una política. Puede ser una política, un evento y se puede medir rápidamente el impacto. Ahora, ¿cómo medimos el APC, el consumo de adultos per cápita? Y esto es importante saber. Algunos países lo hacen muy bien y hay otros países que no lo miden. Y habría que depender de una experiencia de expertos y no queremos eso. Queremos tener los datos para poderlo medir nosotros. El APC grabado, esta es la medida a través de las ventas y producción. El APC no grabado, no anotado, es el que no es contado por el gobierno o los sistemas de vigilancia. Y el APC de turistas es el alcohol vendido en el país, pero no consumido por los ciudadanos. Eso es muy importante, sobre todo en los países del Caribe. Aquí ver el APC en las Américas es muy alto y varía en la región, con Canadá, los Estados Unidos y Brasil tienen tasas bastante altas de consumo per cápita de adultos, pero no quiere decir que esto es estable. Sabemos que con el desarrollo económico el APC aumenta, se espera que va a aumentar en las Américas. ¿Cómo obtenemos estos datos? Bueno, utilizamos varias fuentes de datos, los de los gobiernos nacionales, esa es la fuente más importante, la norma dorada. Si no tenemos eso, entonces dependemos de otros datos basados en la industria. Por ejemplo, tenemos algo como los datos globales de algo es pagado y establecido por la industria para monitorear las ventas en el país, que es la IWSR. Pero eso es una caja negra, no sabemos qué entra y cómo la procesan. Esos datos
lo publica la IWSR, pero no sabemos cómo la están utilizando, qué ajustes le están haciendo. A veces la ajustan para tomar en cuenta el tráfico entre países y eso no se basa en evidencia, o a veces también ajustan para el alcohol falsificado y para eso no hay ninguna evidencia de cuánto existe. O sea, estos datos son un problema porque el gobierno no puede estar seguro que es transparente y fiable, mientras que el gobierno nacional sí es fiable. Cuando el gobierno tiene acceso a los datos, también les pertenece y pueden adoptar políticas para afectar. Ahora, ¿cuáles países reportan APC? Y Bajo ha creado una herramienta para seguir esto, pero hay países todavía que no miden el APC. Este es un mapa que vamos a publicar y es un informe del estatus. Ahora, por ejemplo, tenemos datos para Colombia. Es una situación que está mejorando, no es estable, pero hay muchos países en las Américas que podrían beneficiarse de medir esto. ¿Cómo se obtienen? ¿Cómo se llega a ese nivel para medir el APC? Tenemos sistemas de impuestos. Los sistemas de impuesto capturan el volumen de alcohol que se vende, el valor de las ventas, no les da información sobre el uso y la vigilancia, pero sí les indica cuánto es vendido. Y esto se puede usar para calcular el APC. Lo que se necesita es colaboración entre departamentos. Aquí, por ejemplo, mencionó que el Ministerio de Salud o el Departamento de Salud no necesariamente tiene esta información. Y si está en el Departamento de Salud, va a tener que obtener esta información de otros departamentos, quizás el de estadística o economía, para poder reportar el APC. Generalmente los departamentos de finanzas y estadísticas no les interesa reportar la cantidad de alcohol que se ha vendido a base de litros o alcohol puro, porque ese no es su trabajo, no es su tarea. Pero entonces, como Departamento de Salud, podrían trabajar con el Departamento de Finanzas o de Estadísticas para obtener esos datos, para obtener la información sobre el volumen total de alcohol puro que se ha vendido por litro. Hay otras cosas que aparecen en la herramienta: la producción de alcohol, importación, exportaciones, las ventas en zonas libres, la reexportación o el almacenamiento. Eso es optativo. Esa información la tiene el Departamento de Estadísticas o el Departamento de Finanzas. La próxima cosa que tienen que saber es que cuando el Departamento de Finanzas les da estos datos, les dará el número como el volumen de cerveza, volumen de bebidas, pero un litro de cerveza no es igual a un litro de alcohol. El alcohol tiene más alcohol que la cerveza. Así que eso es lo que causa el daño, es el alcohol y hay que tomar eso en cuenta. Y esto está incluido en la herramienta también. También cuando miran el volumen de alcohol, generalmente lo reportan en litros, pero cuando nos referimos a las bebidas para los ciudadanos, eso se graba en gramos, así que hay que convertir los litros a gramos cuando están reportando. Si quiere reportar el APC, que es en litros, tienen que indicar eso para que la gente entienda y sepa cuántas bebidas quieres por persona. Pueden usar esas fórmulas y todo eso aparece en el APC. Por fin, el consumo per cápita de adultos no informado, no reportado. Aquí, por ejemplo,
aún en los países de alto ingreso, Estados Unidos y Canadá, en las Américas, es un problema para ellos también. No es solamente un problema para los países de bajo ingreso, los países de alto ingreso también tienen un problema con reportar esto. El consumo per cápita no reportado varía según la región y las fuentes de datos también varían. Hay muy pocos datos sobre esto, sobre el volumen de APCs no reportados. Por ejemplo, las compras en otro país, todas estas, la toma de alcohol, lo que se lavan los dientes, ese tipo de uso de alcohol es difícil de reportar. ¿Cómo se obtiene esta información ahora? A mí no me gusta usar los expertos, pero si no hay datos, usamos un grupo de expertos que se reúnen y nos dicen qué valor, qué valor representa esto en el país, que vienen de estas fuentes de alcohol artesanal. La mejor manera de hacerlo, y muchos no lo hacen y muy barato, es encuestas con la población. Por ejemplo, añadiendo una pregunta a la encuesta, ¿cómo consume alcohol no grabado y cuánto consume? Puede estimar el alcohol no reportado en el país. Y la mayoría de los países en las Américas tienen encuestas que hacen regularmente para hacer esta. Aquí hay un ejemplo de la disponibilidad de los datos de APC no reportado. Hay muy pocos países con esta información. Y esta información de encuesta es la más exacta, y si no, dependemos de la opinión de los expertos. Y si la opinión de ellos no se basa en datos, no es muy buena. Aquí están las encuestas que se pueden hacer con la población. Dos preguntas muy simples, muy sencillas. No es caro añadirlo a la encuesta y también ha sido traducido al español. Es parte de la encuesta STEPS y de ahí obtenemos los datos. Pero aparte de la encuesta STEPS, no se mide en ninguna otra encuesta, pero es muy útil en cada país tener esta información. Lo que también puede ocurrir es que podemos hacer una estimación de las fuentes de los APCs no reportados en el país, y no es igual para todos los países. Por ejemplo, en Guatemala, la producción, en Guatemala, Brasil y Estados Unidos, la producción en el hogar es muy alta, pero en otros países como México viene la producción ilegal. Así que la respuesta que tendrían que obtener para bajar este uso no recordado, no informado, eh, eh, tienen que analizarlo de manera diferente. En un país como Guatemala, la producción ilegal no es un problema, es la producción en el hogar y cómo se obtiene esa información, porque es una cosa cultural. Y cómo se puede hacer esto en Guatemala, pero en otros países el producto ilegal se puede solucionar con políticas de alcohol. El consumo per cápita de adultos por turismo, esto es muy importante para los países del Caribe. Generalmente el alcohol consumido por ciudadanos, y le puedo decir como canadiense, si yo voy a visitar un país del Caribe y me quedo en un hotel, veo que la gente toma mucho más alcohol que cuando están de vacaciones, que cuando están en su propio hogar o país, y no estamos calculando correctamente este tipo de consumo. Y esto no está libre de daño. Algunos de los daños pueden ocurrir cuando la gente consume alcohol fuera de su país. Y es muy importante poderlo medir en cuanto a los daños que le puede causar a la población local del país. También hay el impacto en heridas o violencia, y esto puede contribuir a hospitalizaciones y costos de hospitalización. Pero obtener estos datos no se obtiene normalmente, y es, hay una necesidad de medir el consumo de turistas.
Se pueden hacer encuestas, pero eso es una manera muy costosa de hacerla. Estamos experimentando con otra manera de hacerlo. Durante la crisis del COVID-19, el turismo bajó y pudimos ver cuánto bajó el uso de alcohol debido a la baja de turismo. Y esa es una medida que pudimos hacer ahora y vimos que el consumo de turistas será mucho más alto de lo que pensábamos. La APC es el componente crítico y principal para estimar las muertes causadas por el alcohol. Ahí es donde estudiamos el envenenamiento por alcohol. Vemos que si una persona no consume alcohol, no se envenenarían por alcohol. El envenenamiento se debe al alcohol. Sin alcohol no hay muerte. Pero ¿cómo vemos a las otras enfermedades, las causas de otras enfermedades como el cáncer, enfermedades infecciosas, impacto sobre el hígado? Hay que ver el estrés del grupo expuesto, que son personas que consumen cierta cantidad, y lo comparamos con una norma ficticia. Aquí vemos los riesgos relativos que obtenemos de una metaanálisis que dice que ciertos consumidores tienen 3,4, 2,4 el riesgo que una población normal. Si esperamos tener solamente 10 eventos en la población no expuesta al alcohol. Por eso es que, así es que llegamos a esa cifra de 14 por 100 personas. Este es el método que utilizamos cuando analizamos la carga global de enfermedad. Esa es aquí vemos 14 y 24 comparado con 10, 14 dividido por 4 nos da esta cifra. En este ejemplo, 58% de la carga se atribuye al consumo de alcohol y es muy parecido a lo que se ve con la cirrosis del hígado. El alcohol es lo que más, el riesgo más alto para esto. Bueno, ¿cuáles son los resultados? Muchos países no tienen la manera de medir el APC directamente. Dependen de datos de la industria y esto no es transparente y dependen de lo que les quiera proveer la industria. La medida del APC es muy fácil de medir y grabar, anotar, informar y para que poderlo hacer el Ministerio de Salud, tienen que ponerse en contacto con el Ministerio de Finanzas o de Datos para que ellos les den la información. Y ahora, por ejemplo, la industria está empujando el consumo de bebidas con bajo alcohol y es muy importante medir eso para ver la eficacia de las políticas de alcohol. También es un indicador que da muchas respuestas. Cualquier política que van a aplicar va a darles una información casi inmediata sobre el impacto de la política. Las encuestas toman tiempo hacer, pero al grabar el APC, al anotarlo, es mucho más fácil y más efectivo. El uso de alcohol se puede usar utilizando dos preguntas en las encuestas en los datos que utilizan ya. Y esto les permitirá obtener la información de manera mucho más efectiva. Por último, hay que medir los APCs para los turistas. Para los países del Caribe hay que hacer encuestas y estudiar la crisis del COVID-19, cómo afectó los flujos de turismo y el APC para entender cuánto están consumiendo los turistas en su país. De seguro no vamos a tener otra crisis COVID-19 de nuevo. La mejor manera de hacer esto ahora sería encuestas de los turistas persona y quizás cuando están saliendo del país, preguntando cuánto alcohol consumieron cuando estaban en el país. Y eso les daría un indicador bastante fiable de cuánto alcohol
consumen los turistas comparado con los residentes del país, porque el alcohol consumido por los residentes es importante, pero el alcohol consumido por los turistas es muy importante también porque afecta a la salud pública. Y con eso termino mi presentación. Gracias. Gracias, doctor Kevin, por su Thank you, presentación. Dr. Kevin, for your presentation. Usted nos deja unos datos bien interesantes. Nos habla de la importancia de la medición del indicador alcohol per cápita en adultos, de manera que se relaciona su resultado con el potencial daño y enfermedad que puede producir el consumo de alcohol. Igualmente nos señaló los componentes del indicador y la importancia de la información de los gobiernos y el trabajo colaborativo que debe haber en las diferentes instancias del gobierno para conseguir resultados del indicador alcohol per cápita que sean resultados de la realidad del consumo en cada una de las poblaciones y de la realidad del problema que tienen los países. Frente a eso hay una pregunta en el chat con respecto a la información que se tiene sobre el tema. Doctor Kevin, no sé si usted quisiera responder esta pregunta. Algún participante señala que algunos datos de países muestran descenso en el consumo y esos países no tienen políticas para disminuir el consumo, frente a otros países que tienen el desarrollo de políticas y se ve un aumento del consumo. ¿Qué situación pudiera usted percibir por esos resultados? So there are various factors that Bueno, mire affect usted, hay varios factores que afectan el consumo de alcohol entre la población, no solo las políticas. Por eso es muy importante darle seguimiento con el tiempo, porque estos factores pueden cambiar. Así, por ejemplo, uno de los eventos más importantes que ha disminuido el consumo de alcohol a un nivel bajo ha sido la crisis financiera en Venezuela. La crisis financiera venezolana no es una política de alcohol, sino que ha causado un decremento muy importante en el uso de alcohol. Hay también otros factores con el paso del tiempo que pueden disminuir el uso del alcohol. El incremento en la urbanización se relaciona también con una disminución en el uso de alcohol. Por lo tanto, las tendencias subyacentes y uso del alcohol son complejas y pueden verse afectadas por muchos factores, no solo las políticas sobre alcohol, pero es importante seguirlas con el paso del tiempo. En cuanto a cuál es la forma más costo eficaz de reducir el consumo de alcohol y cosas sobre las que tenemos control, de hecho no tenemos control sobre una crisis financiera y ni tampoco tenemos control sobre qué va a suceder a resultas del COVID-19, pero lo que sí tenemos control como gobierno es en cuanto a las políticas que relacionan con el alcohol, lo cual puede causar un cambio muy importante en el consumo per cápita entre adultos. Dicho cambio, con el tiempo, será conducente a un cambio importante, una reducción de cáncer y a los otros daños producto del alcohol. Su presentación y por sus respuestas apreciamos de verdad su participación en el evento. A continuación le damos la bienvenida al economista Norman Maldonado. Norman es doctorado en Economía de la Universidad del Estado de Ohio. Ha sido director de investigación de Centros de Investigación en Economía y Salud Pública y del Centro de Protección Social y Economía de la Salud de la Universidad ICESI y la Facultad y la Fundación Valle del Lili en Colombia. En 2 presentaciones consecutivas, Norman nos hablará inicialmente de las bases y variables que se requieren para calcular el indicador alcohol per cápita y en una segunda sesión nos presentará una manera práctica para calcular el indicador y disponer de su resultado como un insumo para tomar decisiones de política pública en el tema en los países de la región. Norman igualmente estará apoyado por Juan Camilo Herrera, investigador de Proesa, quien tiene alta experiencia en estos temas igualmente. Agradecemos nuevamente a los participantes quienes nos están acompañando. Les señalamos y les respondemos que
tendremos disponibilidad en los enlaces frente a los documentos que ha señalado Juan Telo en su presentación, y adicionalmente las dos presentaciones en inglés y en español estarán disponibles esta tarde en los canales de YouTube. Doctor Norman, tiene usted la palabra. Gracias, Mario, y gracias a todo el equipo por invitarnos a este espacio que es de gran importancia para la región. Voy a compartir mi pantalla. Les agradezco si me confirman si están viendo mi pantalla. Sí, se está viendo ¿Sí? perfecto, Norman. Bien, excelente. La idea entonces de estas dos sesiones es aterrizar varios de los conceptos que bien mencionó y que se mencionaron en intervenciones anteriores a cómo ocurre en un caso particular que es el de Colombia, porque esto es importante. En ningún momento al alcance es decir, esta es la única manera o estándar de hacerlo. Kevin ya nos dio un muy buen panorama de las distintas maneras en que hay que hacerlo y además una ponderación de cuáles son más precisas y cuáles no. Es mostrar un caso de un país de ingresos medios altos con buena información, pero también con limitaciones de información y transmitir un mensaje de fondo, y es, al final esto necesita de todos los miembros de la sociedad, academia, sociedad civil, gobierno, distintas entidades del gobierno, como Kevin lo mencionaba, ministros de ministerios de Hacienda, ministros de estadística, para poner la información en un mismo lugar y poder medir de manera apropiada el problema. Comienzo por esta diapositiva para mostrar que el problema crucial que estamos tratando de resolver, de medir, de estimar de manera apropiada son las cantidades. ¿Cuánto alcohol se consume en nuestros países? ¿Cuántos litros de bebidas alcohólicas y de ahí de alcohol puro se consume en nuestros países? Y ese es el objetivo, la pregunta, el gran acertijo que hay que resolver. No tiene una única respuesta, pero en la medida en que juntemos varias fuentes de información podemos llegar a más precisión, y ese fue el desafío que tuvimos en el caso de Colombia. Voy a empezar por el final, y es cuánto da para Colombia. Y aquí están los números, y con esta misma diapositiva vamos a cerrar las dos presentaciones, y es básicamente en Colombia nosotros tenemos a 2021 2.812 millones de litros de cerveza. En bebidas espirituosas tenemos 127 millones de litros, con la bebida local, que es el aguardiente, 50 millones, 37 de ron, whisky, etcétera, y otras con número de litros más pequeños. En vino, el país cada año consume 39 millones de litros de vino, y eso nos da un total de bebidas alcohólicas, 3.098 millones de litros de bebidas alcohólicas. Como bien indicaba Kevin, cada una de estas bebidas tiene una concentración de alcohol distinta. La cerveza tiene 4% en promedio en Colombia, el aguardiente, que es la bebida local, tiene 29%, hay otra composición de alcohol, si uno aplica estos porcentajes a cada una de estas categorías, uno tiene estos litros de alcohol puro: 112 millones de litros por año de alcohol puro consumidos por la población colombiana, de cerveza, 42 millones de bebidas espirituosas, y un total de 158 millones de litros de alcohol puro que los consume la población en Colombia. Si uno toma este 158 millones y lo divide entre la población de 15 o más años en Colombia, Colombia es un país de cerca de 50 millones de personas, si la población de 15 o más son 39.4 millones de personas, tenemos nuestro indicador de consumo de alcohol per cápita de 4.03 litros de alcohol puro por año. Y el acertijo es entonces cómo llegar a este indicador en cada uno de nuestros países. Y les voy a contar la experiencia de Colombia. Varias consideraciones. Como lo mencioné previamente, la variable central para resolver el acertijo son las cantidades, cuántos litros de las distintas bebidas alcohólicas se consumen. Como se indicaba, uno tiene una disyuntiva entre medir a través de encuestas un consumo directo y un consumo aparente. Lo que se ha encontrado, siguiendo la evidencia internacional y las mejores prácticas, es que irse por el consumo aparente, es decir, usar datos oficiales de las estadísticas oficiales del lado de producción,
corrige por todo el sesgo de subestimación que tiene medir la encuesta de hogares, así que el mejor camino para Colombia ha sido medir a través de consumo aparente, a partir de datos que da el Departamento de Estadística. Tenemos el problema de registrado y no registrado, con una salvedad para Colombia y es, Colombia tiene ejercicios previos de medición de alcohol no registrado, pero es difícil de monitorear cada año. El ejercicio que hay hecho para Colombia es de 2010, eso da una luz, pero aún tenemos la tarea como sociedad de medirlo de una manera más regular. Hay múltiples fuentes de información y este es un punto importante porque no hay una única, perfecta fuente de información, pero el recorrerlas todas, conocer las ventajas y desventajas y de esas poder tomar una decisión informada es al menos el camino que ha funcionado en nuestro país. Y hay algunas desagregaciones a las que se puede llegar y otras no, y eso va a ser distinto en cada país. Bien, como lo mencionaba Juan Tello al comienzo, de acuerdo a la estrategia global, la información local y por tanto la, no sé, lo activos que puedan ser los actores locales en entender esta información, en digerirla, en mejorar las precisiones, es fundamental, trascendental. Es muy difícil para un organismo como OMS tener al día el monitoreo de absolutamente toda fuente de información que ocurre en el planeta Norman, relacionada con alcohol, pero los actores locales están en capacidad de hacerlo. Así que la información local juega un papel importante para poder cumplir con este requerimiento de OMS a países miembros con el fin de monitorear bien el problema que tenemos. Bien, Norman. sí, ¿Es posible acercar un poquito al micrófono para que los traductores ok, puedan tomarte mejor? bien. Si no tienes audífonos y micrófono. Ahí está O sea, mejor. lo sabrán los traductores porque se oye con algo de eco, pero Ok, intentemos estar lo más cerca del micrófono posible, por favor, Norman. Gracias. bien, bien, bien. Entonces, ¿qué se requiere para el cálculo del APC? Tres elementos. Primero, una definición de APC en materia de las prioridades de política del país, la pregunta que se quiere responder con el indicador y cuáles son las limitaciones de información locales. Segundo, definido ese contexto, poder estimar el numerador. El numerador, recordemos que son cuántos litros de bebidas alcohólicas tenemos en el país y de ahí cuántos litros de alcohol puro y posteriormente estimación del denominador, es decir, cuántas personas de 15 años o más es decir, población adulta, son las que tienen una medición apropiada para nuestro país. Bien, sigamos. Entonces, frente a la definición de APC, ¿cuál fue la experiencia en Colombia? Las necesidades de investigación e incidencia en política nos indicaron lo siguiente. Tenemos un ejercicio de monitoreo global asociado al Objetivo de Desarrollo Sostenible 352, que se mencionó previamente. En Colombia no tenemos una política de alcohol que priorice, que haga el seguimiento al consumo de alcohol per cápita. Y eso significa que queda la función dentro del país miembro de OMS, que es Colombia, pero que dentro de todo el marco de política, el mandato de monitoreo es de él. Ahora, medir el consumo de alcohol per cápita para hacer seguimiento a las políticas internas de control de alcohol es fundamental. Entonces, hay una fractura entre la existencia del monitoreo en la política y la necesidad de medir el consumo. Tenemos además una particularidad y es nuestras encuestas poblacionales están sugiriendo que la edad de inicio del consumo en Colombia es inferior a los 15 años. Las mejores estimaciones de las encuestas de consumo de sustancias psicoactivas sugieren que tenemos una edad de inicio de 7 años, lo cual es muy, muy bajo. Y por tanto debemos abordar ese problema. Y tenemos una diversidad de productos. Con la retransformación de productos de la industria tenemos un volumen importante de productos de bajo contenido alcohólico, una innovación de productos como ocurrió con los seltzer, etcétera, pero a pesar de toda esta diversidad de productos, como lo vimos al comienzo, cerca del 95% del mercado es consumo de cerveza y con una concentración de alcohol del 4%. Bien, pregunta a la que debemos responder. Nos debemos responder la pregunta sobre monitoreo global y sobre monitoreo local. Entonces, frente al monitoreo global, hacer los reportes a OMS para colocar a Colombia en el panorama del control de alcohol en el mundo y para el monitoreo local,
poder llegar con más resolución a entender cómo se está dando ese consumo de alcohol per cápita en el país. Frente al monitoreo global, la pregunta clave es cuántos litros de alcohol puro al año se consumen por persona mayor de 15 años, y frente al monitoreo local, dado que tenemos este tipo de detalles, como por ejemplo tenemos una edad de inicio que es mucho menor a 15 años, necesitamos medir también alcohol no registrado oficialmente y otros ajustes. Es importante tener presente todos esos detalles al medir al hacer el ejercicio de monitoreo local. Bien, frente a la definición de APC, ¿qué tenemos en el numerador? El número de litros totales de alcohol puro consumido durante cualquier año en Colombia, y la idea, como se mencionaba previamente, es hacer trazabilidad en el tiempo de esto. En el denominador, las cifras de población. Bien, ¿qué información tenemos disponible para eso? Frente a consumo de alcohol no registrado, una medida actualizada no tenemos. Tenemos una encuesta previa que nos da luces sobre cursos de mercado, que es la encuesta STEPS que se aplicó localmente en Colombia. Nos da una luz, pero nos hace falta fortalecer los instrumentos de monitoreo de alcohol no registrado. Tenemos un subreporte importante de consumo en las encuestas, como bien indicaba, que en el caso de Colombia lo que se está capturando a través de encuestas es alrededor del 20-30% de la medición total. Por lo tanto, es necesario acudir a otros datos que nos permitan hacer estimación de consumo aparente. En el caso de encuestas poblacionales de consumo de sustancias psicoactivas, la información no es suficiente para medir el consumo anualmente, y no hay información pública a nivel de cantidades consumidas con la desagregación de producto por marca. Así que en medio de este panorama, a pesar de ser un país de ingreso medio alto, tenemos limitaciones sobre las que hay que trabajar, por supuesto, pero pues que eso no debe ser un inconveniente para poder sacar lo mejor de lo que tenemos y lograr una medición tan precisa como sea posible. Bien. Entonces, frente a estimación del numerador, tenemos el mecanismo de consumo aparente. Básicamente, el ejercicio que se hace en Colombia es ir a los registros en las encuestas oficiales de producción que maneja el Departamento de Estadísticas, poder calcular cuánto de bebidas alcohólicas se produce en el país, cuánto de eso se exporta a otros países y cuánto se está trayendo de otros países. Y esa cifra incluye absolutamente toda la producción, supera los problemas de subestimación que tienen las encuestas poblacionales, pero también tiene en cuenta el hecho de que el aparato productivo de Colombia no necesariamente es capaz no necesariamente aborda todos los tipos de bebidas alcohólicas. En Colombia tenemos producción local de cerveza, y ese es el caso en gran parte de los países del mundo, pero pues bebidas como vino no tenemos una industria fuerte en esos sectores. Así que, teniendo en cuenta la producción nacional de la encuesta manufacturera, los registros de importaciones y exportaciones, tenemos una cifra confiable, además de fuentes públicas del Departamento de Estadística, sobre cuánto tenemos de bebidas alcohólicas. Frente al contenido alcohólico, tenemos 4 fuentes posibles de información. Las autoridades fiscales, el Ministerio de Hacienda tiene una información específicas sobre contenidos de bebidas alcohólicas. Nuestra autoridad sanitaria en registro de alimentos y bebidas tiene un registro oficial de cuánto contenido de alcohol se registra para cada una de las bebidas que circulan en el mercado. También es posible hacer web scraping o revisión de información sistemática en la web para entender la conformación del mercado en términos de contenido de alcohol, y hay unas definiciones del Ministerio de Salud. Por supuesto, cada una tiene muchas ventajas, a pesar de que también se enfrentan a algunas limitaciones. En el caso de la encuesta de manufacturera, tenemos un rezago de cerca de 1 año y medio o 2 años. Hay una periodicidad anual. Hacer seguimiento con mayor resolución en el tiempo es desafiante. Los registros de comercio exterior tienen muy buen nivel de desagregación y reportan los productos que ingresan al país, y pues a partir de combinar estas fuentes con el contenido alcohólico se puede hacer el cálculo. Bien, entonces habiendo dicho esto, para el numerador, en el denominador sí tenemos unas fuentes de información que son las proyecciones poblacionales del Departamento de Estadística,
Tienen unas ventajas y es que tienen un largo horizonte de tiempo, una segregación por edad y sexo, y tienen algunas limitaciones y esta requieren unos ajustes periódicos en horizontes de tiempo de 5 a 10 años para poder calcular de manera apropiada la población. Esos ajustes no son un problema en el corto plazo, pero pues sí en horizontes más largos se pueden convertir en un problema. Bien, este es el panorama general y quisiera antes de pasar a la siguiente presentación, cerrar con un mensaje y es, creo que lo importante y se mencionaba previamente es el papel de todos los actores locales en poder medir de manera precisa cuántos litros de bebidas alcohólicas tenemos, cuántos litros de alcohol puro tenemos y cuál es la población que está expuesta es fundamental. Es muy difícil para una sola entidad mantener trazabilidad de absolutamente toda nueva información que llega, pero los sectores locales juegan un papel y la estrategia de control de alcohol global tiene un papel específico para esos sectores. Así que al menos como PRODES y como academia decidimos tomar la iniciativa en decir, miramos esto de la manera tan precisa como sea posible para Colombia y pues ha producido buenos resultados, ha abierto un diálogo de política con el gobierno para implementar varias de las intervenciones efectivas, así que es una invitación a tomar un papel activo en esto. Con esto les vamos a presentar los detalles específicos del cálculo para Colombia, así que le doy la palabra a Juan Camilo. Adelante. Gracias. Juan Camilo, bienvenido. Para, para efectos de la traducción, tratemos de hablar un poquito pausado para que nuestro traductor o traductora pueda tomar de manera adecuada. Muchas gracias por tu presencia, Juan Camilo. Adelante. Muchas gracias. Una pregunta, ¿ahí se escucha bien? Se escucha muy bien, adelante. Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, entonces, como lo decía Norman, entramos en la sección del cálculo puntual para Colombia. Esta es la parte un poco más práctica. Recordar que los datos que se van a mostrar aquí son para el año 2021, es la información más actualizada que tenemos en el país. Entonces, empezando con el numerador, la pregunta que debemos de responder es ¿cuántos litros de bebidas alcohólicas se consumen en Colombia? ¿Listo? La fuente de información para esto principalmente es el DANE, que es el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, es decir, es la Oficina Nacional de Estadística del país. Utilizamos la encuesta anual manufacturera para el año 2021, la cual nos permite conocer la producción del país, la producción nacional. A esto se le agrega una medida de importaciones, es decir, las bebidas alcohólicas que ingresan al país que no son producidas dentro, y se restan las exportaciones, es decir, producción nacional que sale. Aquí simplemente una nota y es que las exportaciones representan muy poco dentro de esta medida, al menos para Colombia. Entonces, recapitulando un poco los datos que ya mostró Norman al inicio de la presentación, cerveza es 2.800 millones de litros, las bebidas espirituosas 127 millones y el vino 39 millones de litros. Aquí se ve claramente más del 90% de ese total de 3.098 millones de litros en el 2021 son de cerveza. Y entonces, pues, la pregunta es cómo se consiguió este dato. Aquí dejamos un listado del paso a paso, son 9 pasos, y si los miramos a detalle o con algo más de detenimiento, entonces uno debería empezar por la producción nacional. Para la producción nacional, digamos, los pasos a seguir fueron ingresar a la página del DANE, es decir, a la página de la Oficina de Estadística, descargar la encuesta anual manufacturera, puntualmente los anexos. También se podrían descargar los microdatos si alguien quiere revisar más a fondo cada registro, cada variable, pero digamos que para efectos de este cálculo con los anexos es suficiente. Puntualmente se revisa la hoja 6.2 que contiene la producción y venta de artículos durante el año. Esta producción está codificada con la clasificación CPC, la clasificación central de productos, y por tanto, una vez uno identifica qué clasificaciones de ese anexo son adecuadas para los cálculos de bebidas alcohólicas, pues uno debe agregar las categorías, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en el caso de cerveza, lo que hicimos fue agregar 3 categorías: cerveza embotellada tipo Pilsen, cerveza enlatada y cerveza negra. Si ustedes en sus países tienen una encuesta similar o una operación estadística como esta y utilizan la clasificación CPC, seguramente también van a tener esas mismas 3 categorías para agrupar en cerveza. Y una vez uno obtiene la producción nacional,
pues ya sería pasar a importaciones y exportaciones, ¿verdad? Entonces, aquí los pasos son algo similares. Se ingresa a la página del DAN, esta vez a la parte que contiene información sobre comercio exterior. Se descargan en este caso los microdatos, los anexos o los agregados que presenta la Oficina de Estadística no es suficiente. En este caso se debe ingresar a microdatos. Aquí una pequeña salvedad es que la información se presenta mensualmente, entonces si se quiere recopilar todo el año es importante agregar todas las bases de datos de los 12 meses del año. Y los productos, a diferencia de la encuesta anual manufacturera, están codificados no con la clasificación CPC, sino con subpartidas arancelarias, que es una clasificación muy común para codificar productos de comercio exterior. Entonces, una vez se identifican esas categorías, se intenta hacer un emparejamiento con las de CPC, es decir, para el caso, por ejemplo, de cerveza, se intentan encontrar qué registros pertenecen a cerveza y se agrega la información para poder comparar con la producción nacional. Entonces, una vez se ha hecho este paso a paso, pues el consumo aparente, que nos da ese total de litros, los 3.098, ¿verdad? Que hablábamos ahorita, millones de litros, el consumo aparente sale de decir producción más importaciones menos exportaciones. Con eso se obtienen los 3.000 millones de litros. Entonces, digamos que con eso tenemos o hemos cumplido para poder obtener esa primera columna, ¿sí? Que son los litros de alcohol consumidos. Y ahora la pregunta es, ¿cómo pasamos de esos litros de alcohol consumidos a los litros de From alcohol? liters of alcohol consumed to pure alcohol. As Kevin was saying, and Norma just repeated, we need to have the content of alcohol in each beverage. In Colombia, that's one of the best breakdowns we were able to achieve. And the question is then, where do we get that information? Well, in our country's case, we looked at 4 sources of information. The main and the most accurate for us was the INVIMA page, which is the National Institute of Surveillance of Medication and Alcohol, which for any product, in order to be able to be sold in the country, has to have a current record, which is given to them by INVIMA. So they have the information on all products sold. Then the one on alcoholic beverages is very important because the record shows the alcoholic content for each product. So that's a first source of official information that we were able to obtain. The second, the supermarkets, the reference supermarkets in the country. We have several supermarket chains, big ones, and so that can easily be obtained through the web. Then we did an exercise that we called price survey. Basically, we go in person to the supermarkets and look at the products, and there you can obtain information to the label that says how much alcohol that beverage contains. And finally, another very valuable source of information is that in Colombia, the Ministry of Health has a decree where they define how much alcohol each beverage must have. So if you were not have the earlier source of information, another source would be this regulation provided by the Ministry of Health. So with that, we obtained the alcohol content. It's calculated as apparent, 39,000 liters, and each one gives us to 158 million liters of pure alcohol. Now, what are we missing? Population. What is the Colombian population now? If you look at the step-by-step to obtain the population in Colombia, again, we go back to DANE, the statistics office, and they give us retro projections and future projections of population, which, as Norma said, it covers since 1950 up until 2070. In this case, since we're talking about 2021, the total projected population by DANE for that year was 51,117,378 inhabitants, of which 11 million under 15. In other words, we won't take that figure into account in the equation. All that's left is the 39,401, which are 15 or older. Then the steps to obtain that information was, again, to go to the DANE webpage, to the section on population projections based on the population census. We download the annexes that are broken down by age and sex.
Then we need to make sure that we have the reference age in this a year, which was 2021, and that the information is above 15 or of older. And then we add up the data. And with that, we obtain the population of 39 million inhabitants, which is the steps we followed. I don't know if this is what you want. I hope so. Thank you. Juan Camilo, I'd like to close with the following. The Colombian experience, an added value of doing this in-depth measurement and having this reliable data was that we were able to use that information to have a good technical study on the taxes on tobacco and alcohol. These taxes are very effective in controlling the problem. And we did a very intensive work in trying to properly design the specific nature of the problem we have with alcohol consumption. And that policy dialogue is still open. I mention that because only by having this data can you have this policy discussion. In Colombia, it has been very useful to present to the health authorities why we need to move forward in implementing effective policies to follow the World Health Organization's policies, and imposing special taxes on tobacco and alcohol. That this is a way of protecting the population in the area of alcohol consumption. I just wanted to mention that. Thank you, Norman and Camilo, for your presentation. We know it's not an easy task. You need a lot of practical support. But in this first virtual seminar, we wanted to start working with the countries in the region, with those countries who are interested in becoming more involved in using this tool, so that you could see that this work requires the involvement of several departments, several aspects of the government, not just the Ministry of Health. You need the support of the Ministries of Finance, of Economics, of Trade, the entities that handle taxes, in order to obtain information that's valid for the countries, and that you can therefore monitor the alcohol consumption in your country. Next, I'd like to ask you to your presence to be here for another 10 more minutes. We're a bit behind, but it's another very important topic that we want to discuss. Leonardo Garcia, a specialist on alcohol and addiction and current consultant to our Pan American Health Organization, will now talk to you, and we thank him in advance for his support. Leonardo is going to speak to us a bit about the objectives and content of the course available on the virtual public health campus on a topic, on today's topic. This course will be of great help so that you, the participants in this event, can strengthen your knowledge about this tool. You have the floor, Leonardo. Thank you very much, Dr. Mario. Good morning, good afternoon for everyone. Dr. Mario Zapata said, the idea is to quickly invite you and encourage you to complement the materials you covered today, this morning, with a course on the Virtuous Public Health Campus. And with this QR code, you can access the Pan American Health Organization course, which is going to include and then this QR takes you to the many courses that are available. Most of them are self-learning, and most are cover the topic that we're discussing today, alcohol and other psychoactive substances.
we invite you to become familiar with this virtual campus on public health, where you'll find a large number of courses, which I am sure will be of great interest to each and every one of you. And once you enter that QR, you'll find this course entitled Estimate of Per Capita Alcohol Consumption in the Americas. And the purpose is to provide very detailed information on the sources that are needed in the data sources that are needed in order to perform the calculation, but also to help you find the methodology to undertake this, to obtain the sources of information. So the course will give you all the information which the previous presenters talked about on a more general way. Who is this course for? It basically, any person who is interested in this topic can take the course. It could be a health worker, a researcher, a student, a statistician, epidemiologist who work with chronic, non-communicable diseases, high-risk diseases due to the use of alcoholic beverages or psychoactive substances. This specific course is a self-learning course. In other words, you can sign up and enroll at any moment and then take the course as you have time and availability. So in other words, it's not because many of the courses in the campus are with professors tutorials, but these are not. This is a course where you go at your own pace, and you will find a lot of resources that will allow you to acquire the conceptual as well as practical skills needed for this, for the use of this tool. You can access the course directly through this QR code. You can scan it right now with your mobile, but if you're not able to scan it with your mobile phone, then go to Google and look up virtual campus on public health, and then add the name of the course. And this is called Estimate of Alcohol Per Capita Consumption in the Americas. So you go to the virtual campus, PAHO, and then the estimate of consumption, and the navigator or the browser will take you directly to that course. If not, you can do it through the QR. For those who take the course, what we're expecting is 4 major outcomes. One, become much more familiar with the data sources you need to perform the calculations of this indicator, basically what Juan Milo and Norman told us a few minutes ago. Also, so that you become more familiar with the tool in order to make the calculation. It also allows you to understand the need of why and for what this is necessary. And finally, to allow you to compile national data to be able to use this tool and report on the indicator. Basically, what we're expecting is that those who take the course can develop conceptual and practical skills in order to be able to implement the indicator and make calculations for it. There are 5 modules of the course through which you will begin with an introduction that explains why this indicator is important, what it's used for, how this is tied to national policies and global surveys. The second module talks about per capita consumption in adults. The third module, it goes to details of the tool and how it's used. There's a 4th module on the use of the tool and allow you to perform the calculations. And then in the last module, you will find some practical examples of countries in our region. We think that this is a very important
resource, and we therefore invite you to enroll if you're interested. Those of you who are not familiar with the virtual campus, what happens is at the very beginning, you create your username, you'll provide some basic information, for instance, your name, last name. And that's very important because all of these courses provide a certificate. And so we think that this would complement what we've been learning this morning. And we also invite you to share this resource with other persons whom you think would be important and would be helpful to them. As Dr. Maria said a few minutes ago, not just share with people in the Ministry of Health, but also in the Ministry of Finance or other areas where you think those stakeholders would be useful for them to have this information. In addition to the virtual, this course of the virtual campus, we have a lot of other topics for those of you who work with alcohol. For instance, Dr. Ekwan, in his presentation, spoke about the SAFER strategy. And so we invite you to become more familiar with this resource because that will also complement all the information you've been hearing about this morning. We've also developed courses on the prevention of the use of psychoactive drugs. And there are a lot of other important courses on the use of alcohol. I can't list all of them, but I want to encourage you to go to the website of the virtual campus and share that with those people whom you think are relevant. Thank you very much and have a good day. Bueno, muchísimas gracias, Leonardo, por tu presentación. Agradecemos la asistencia de todos los participantes a este seminario virtual. De nuevo, gracias a nuestros ponentes. Les extendemos nuestro agradecimiento. Invitamos a los participantes de manera muy especial a que participen adicionalmente de la serie de seminarios virtuales que tenemos en salud mental que estamos desarrollando y que complementarán estos temas como el del día de hoy. Muchísimas gracias por sus presentaciones, muchísimas gracias por permanecer durante hora y 45 en nuestra sesión y estaremos en próximas sesiones participando de otros eventos para apoyarlos en la labor que desarrollan en cada uno de los países para este tema tan importante para las políticas públicas como son disminuir el consumo de alcohol en la población y de alguna manera, de manera directa y de manera indirecta, disminuir la carga de enfermedad y la carga de mortalidad que produce el consumo de bebidas alcohólicas. Muchísimas gracias, buen día para todas y todos.